Es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Bienvenidos al oído de Sebastián. Un saludo muy especial, bienvenidos al oído de Sebastián, con Óscar López Noguera. Los hablamos desde el Canal 2 al sur de Cali. Cali hoy está lloviendo al mediodía, ha habido una temperatura alterna, mucho calor temprano, ha estado lloviendo hace media hora en la capital vallecaucana. Vamos a ver qué nos depara la tarde. Por el momento les comentamos y les confirmamos ya la noticia de la vacunación. Sobre las 9:17 de la mañana fue vacunada la primera persona en Colombia contra el COVID-19. Se trata de la enfermera jefe del Hospital Universitario de Sincelejo, Verónica Luz Machado Torres. En este centro asistencial se aplicó la primera de las 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron al país desde el lunes y que irán, y a esta hora se está esperando aquí en Cali, atención, hacia la 1 de la tarde se espera que lleguen son 5.184 dosis que vienen para el Valle del Cauca. A las 4 de la tarde se espera que hoy estén en el CRUE, Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, donde está el ultracongelador, donde van a ser almacenadas las vacunas que se van a comenzar a aplicar en Cali. Y se tiene previsto que mañana sobre las 9 de la mañana en el Hospital Universitario del Valle se aplique la primera vacuna contra COVID-19. Estas 5.184 vacunas que llegaron a Cali y al Valle se van a concentrar en primera instancia en las 16 IPS que hay en Cali. Hospitales como el Hospital Universitario, el Mario Correa, el Hospital también, Hospital San Juan de Dios, tenemos entendido, va a estar en el Hospital Duarte Cancino, que está en el oriente de Cali, y también en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, al oriente de la ciudad. Ahí se van a vacunar a todos los médicos, enfermeras, a todo el personal de la salud, así también como en la Clínica Valle del Lili, en Imbanaco, en la Clínica Occidente, en la Clínica Farallones. En fin, comienza este Plan Nacional de Vacunación en Colombia y comienza mañana en Cali a las 9 de la mañana y estaremos muy atentos a todo el proceso que se va a adelantar en la capital del Valle del Cauca. Hoy precisamente vamos a hablar del tema de la vacunación con uno de nuestros invitados. Tenemos dos invitados hoy. Se trata del doctor Libardo Bueno, el socio líder de Gobierno e Infraestructura EI Latinoamérica Norte y socio líder de consultoría EI Colombia. Vamos a ver si ya tenemos contacto con Libardo. Muy buenas tardes. Johnny, aquí nuestro productor nos confirma si tenemos contacto. No, tenemos aquí al el señor Jairo Sarmiento en pantalla. Estamos pendientes del doctor Libardo Bueno. No nos confirma Johnny, no se ha conectado todavía el señor Bueno, que está en Bogotá. Bueno, mientras se conecta el doctor Libardo Bueno, vamos con Jairo Sarmiento, quien está en pantalla. Jairo Sarmiento es analista de datos de Properati en Bogotá. Jairo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Óscar, y muchas gracias por la invitación a este espacio. Mucho gusto. ¿Cómo está el clima en Bogotá? Cuéntenos ahora que tenemos esta conexión en directo. La verdad es que hoy está bastante soleado y bueno, esperemos que siga así durante el resto del día. ¿Quiere más evidencias de los cambios climáticos? En Cali está lloviendo y en Bogotá está haciendo sol. En Cali la gente va a comenzar ahí vemos los cambios climáticos. Bueno, Jairo, ustedes han adelantado con Properati un estudio muy especial sobre la pandemia también, el tema de las relaciones públicas, el tema del conocimiento entre las personas, porque hemos visto cómo nos hemos confinado. Hoy precisamente pues en Cali ya no hay toque de queda, sino desde las 1 de la mañana a las 5, y hoy se levantó el pico y cédula. Si no estoy mal, veníamos más o menos 10 meses de pico y cédula, en los cuales pues eso limita bastante la salida de la gente y también el consumo de la gente. Claro, digamos, la pandemia evidentemente tuvo un impacto en las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, bueno, todo tipo de relaciones,
Y bueno, básicamente lo que hicimos desde Properati, el portal inmobiliario de Latinoamérica, fue mirar dónde están los solteros en la ciudad de Cali, ver cuáles son los parques, todos los parques que están en Cali, y ver cuántos solteros viven alrededor de estos parques. Así hicimos un estudio muy detallado que se llama El amor en los tiempos del COVID, donde nos preguntamos cuántos solteros viven alrededor de cada uno de estos parques y cuáles precisamente son los parques más aptos y más idóneos para salir, pues como le dicen algunos, de conquista o de levante. Tiempos del COVID, vea, pues yo había oído hablar de los tiempos del coronavirus, pero muy bueno el nombre, muy al lugar, y sobre todo que vemos que lo que usted nos está hablando, fue un año en que la gente ha estado separada, porque igual de todos modos tenemos que seguir, así no haya toque, pico y cédula, y el toque de queda ya sea en horas de la madrugada, tenemos que seguir cuidándonos, es el momento de estar más aislados y más confinados, no por el hecho que ya llegan las vacunas significa que esto se va a solucionar. Pero en el caso de ustedes, ¿qué encontraron en Cali? ¿Cuántos solteros puede haber en Cali? ¿Estamos hablando de solteros o solteros y separados? Estamos hablando, cuando hablamos de solteros, hablamos del estado civil legal de las personas. Esto incluye solteros, separados, vivos, etcétera. Y bueno, podemos ver un comportamiento bastante curioso en la ciudad de Cali, donde, por ejemplo, las comunas con más personas solteras son la comuna 17, hay más de 67.000 solteros, en la 6 hay más de 58.000 y en la comuna 21 hay más de 55.000. Pero yendo un poquito más ¿esto a qué puede corresponder? ¿Por qué hay más solteros en una comuna que en otra? ¿Será por los árboles? ¿Será por la falta de programa? No sé, ¿cuáles son los factores? Bueno, nosotros hasta ese punto no encontramos un detalle en el análisis. Nosotros básicamente lo que quisimos fue ver un panorama general y bueno, especulando un poco, esto se debe en parte a las condiciones socioeconómicas que ofrece cada sector, el costo de la renta, el costo de la vivienda, el acceso a transporte público, que digamos son variables que ya van un poco más allá y no abordamos tanto en este estudio, la verdad. ¿A usted es una empresa de Bogotá? ¿O es que hay más solteros en Bogotá que en Cali? ¿Cómo es esto? No, hicimos el mismo análisis en Bogotá, Cali, Medellín. Digamos, en cada una de las ciudades, por supuesto, en Bogotá va a haber más solteros porque la población, digamos, es mucho más amplia. ¿Y sabe también por qué? Le añado, porque es que a mí me vive muy lejos. Yo viví en Bogotá y tener una novia en Bogotá era atravesar. Además, todas las novias vivían al otro lado de Bogotá, cuando yo estudié la carrera en la universidad. En esa época, pues uno era muy valiente y muy joven y pues se llenaba de valor. Pero tener una novia en Bogotá bastante lejos de la casa es muy complicado. Exacto, y esa digamos que fue una de nuestras motivaciones para hacer este estudio. Vemos que en las plataformas de internet o bueno, en el mundo antes de la pandemia podíamos darnos ese lujo de viajar una hora en un bus, en el caso de Bogotá, para visitar una pareja. Entonces dijimos, no, ¿por qué no buscar en el parque cerca de uno, en la zona verde, donde uno tal vez pueda salir y encontrarse con el amor y levantar, como le decimos aquí en Colombia? Parques, precisamente los parques en Cali, que ustedes identificaron que son los sitios ideales para establecer algún tipo de relación en estos tiempos del COVID, en que hemos estado prácticamente separados, confinados, distanciados. Es claro, mejor dicho, los tres parques bomba en Cali son el Ecoparque La Bandera, el parque que queda en el corredor ambiental del río Lili y el parque biosaludable Río Meléndez. Estos son los tres parques donde hay más solteros, los parques más grandes y bueno, donde un soltero puede ir y no se va a encontrar todo lleno de personas y multitudes, sino bueno, puede guardar un poco la distancia social. Estar conectados, como lo estamos haciendo ahora en directo con Bogotá, con Skype, que ya tenemos también otro invitado que estamos en todo el tema de conexión y se caen las conexiones y hay problemas a veces de sonido. Lo hemos visto en los grandes programas de las grandes cadenas, van a entrevistar y eso es el ectomorphy, siempre se cae el entrevistado justo al empezar la entrevista. Pero la virtualidad no superó el persona a persona, no supera la falta, el contacto, no supera el beso, la virtualidad no ha llenado ese vacío. Claro, y justamente, bueno, nuestra recomendación desde Properati es que las personas salgan con todas las medidas de distanciamiento, de cuidado, pero al fin y al cabo, como tú lo dices,
nada cambia la realidad física y material y el contacto que tenemos los seres humanos. Entonces, bueno, esa fue en parte la gran idea de este estudio, de buscar más allá de la virtualidad cómo volvernos a encontrar, pero manteniendo los cuidados necesarios. El tema precisamente, ustedes dentro del estudio no han analizado si han aumentado las separaciones, los rompimientos de noviazgos, si ha habido esas circunstancias, pues todo lo que nos ha rodeado, el mismo pico y cédula, todo que hasta ayer tuvimos en Cali, ya hoy podemos ir a los supermercados normalmente, ojo, sin que esto signifique que ahora nos vayamos a volcar a los centros comerciales, a los outlets, o que nos vayamos a volcar a los madrugones, o a los días sin IVA que vengan. A propósito, hoy miércoles de ceniza, que sea un propósito, cuidarnos más. ¿Cómo ven ustedes este tema, digamos, de las separaciones y los rompimientos de noviazgos a raíz de la pandemia? Bueno, cifras concretas y datos de separaciones y noviazgos no tenemos, porque estas son cifras que maneja el DANE y nosotros nos basamos en las cifras del censo del 2018, que si bien parece un poco lejano, en términos de censos en Colombia hacemos un censo cada 10 o cada 15 años. Entonces, hasta ese punto no llegamos, pero una de nuestras motivaciones fue, bueno, muchas personas durante la pandemia perdieron el amor, se separaron, quisieron encontrar otros horizontes, se encontraron con ellos mismos y de ahí la idea y la intención de analizar dónde puede una persona salir a encontrar el amor a la vuelta de la esquina. No, nos parece muy al lugar porque finalmente, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que han estado ya vamos para el año de la pandemia, solitarias, que han tenido que pasarlas solas? Sobre todo que no han podido rehacer su vida, si están separados, si están solteros. Eso es una inquietud que queda ahí, Jairo. Exacto, es una inquietud que nos queda a nosotros, nos queda a todos, yo creo que como sociedad. Y bueno, a ti, que lo importante siempre es encontrar el contacto con las demás personas, pero muy importante, y algo que resaltamos desde Properati es, si van a salir a la calle, por favor, mantengan todos los cuidados, pero que los hombres principalmente entendamos una cosa, y es que los piropos callejeros son acoso, y de que ante todo, si una mujer dice no, es no, y no hay que insistirle ni forzar las cosas, porque bueno, creemos que el consentimiento en este tipo de casos es lo más importante. Bueno, Jairo, muchas gracias en Bogotá, gracias por compartirnos este estudio. Seguramente muchos solteros, separados, personas que están solas, pues sintieron un aire, ¿no?, de que alguien se preocupe por ellos en tiempos de la pandemia, por cuando finalmente la han tenido que enfrentar solitarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, los invitamos a leer el informe completo en blogproperati.com.co para que bueno, busquen su parque, busquen su cuadra, busquen su barrio y salgan a encontrar el amor. Solamente el parque del barrio, ¿no? Ahí no van a encontrar la novia tampoco ni la mujer con la que puedan compartir el resto de sus vidas, solamente el parque y el barrio. Muy bien, Jairo de Properati, muchas gracias. Muy amable, y hacemos contacto de una vez en Bogotá. Antes de ir a la pausa, tenemos a nuestro invitado Libardo Bueno, socio líder de Gobierno, Infraestructura EI Latinoamérica Norte y socio líder de Consultoría EI Colombia. Libardo, buenas tardes, bienvenido al Oído Sebastián con Oscar López Noguera en Cali. Buenas tardes, Oscar, para ti y para toda tu audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, sí señor, pues con la expectativa de todo el país, que hoy empezó la vacunación en Sincelejo, ya formalmente se vacunó la primera persona en Sincelejo y mañana comienza en Cali a las 9 de la mañana. Ustedes tienen un análisis también sobre el tema de esta coyuntura de las vacunas en Colombia. Sí, señor. Desde Ernst & Young, como firma de consultoría, pues hemos desarrollado marcos metodológicos para apoyar estos procesos, tanto a nivel empresarial como a nivel de gobiernos. Y digamos, frente a un reto tan grande como es el de la vacunación, por el volumen de personas que hay que vacunar, que es fácilmente 4 o 5 veces el volumen que se vacuna en un año, por la complejidad que tiene la vacuna, digamos, el tiempo que toma, la necesidad de tener capacidades instaladas adicionales a las que normalmente tenemos en las IPS y en las entidades del sector salud, la gran coordinación que debe existir entre múltiples actores, gobierno nacional, gobierno departamental, EPS, IPS. En general vemos pues, que esos son retos que hacen que nos preocupemos de varios de los temas importantes para poder ser exitosos en ese programa. Esos temas tienen que ver con, primero, el manejo de las comunicaciones
Creo que es muy importante, así lo hemos recomendado y en varios webinars que hemos estado haciendo, muy importante el nivel de comunicaciones tanto del gobierno central, que pues está haciendo una tarea y está comunicando, como también a nivel de los departamentos y de los municipios, de las mismas IPS, que haya una apropiada comunicación, porque pues sabemos hoy en día que la gente mira mucho por redes y no necesariamente la información es correcta, hay falsas noticias, entonces es importante que la ciudadanía esté informada primero de las bondades de la vacuna, segundo de dónde me toca vacunarme, cuándo me toca vacunarme, cuándo es mi turno, a qué horas, qué va a pasar con mis datos, hay mecanismos de protección, de seguridad para esos datos que yo estoy suministrando, qué va a pasar en caso de eventos adversos o efectos secundarios, a quién le reporto, cómo se va a tratar. O sea, hay mucho asociado al tema de comunicación. Otro tema importantísimo que hay que tener en cuenta es la logística. Digamos que ya hemos visto ayer o antier cuando llegaron las vacunas, en la llegada al aeropuerto, el desplazamiento a la zona franca donde tenían los refrigeradores apropiados, luego el traslado a las ciudades. Entonces, digamos que hay todo un tema de logística, de almacenamiento, de custodia, de asegurar las condiciones necesarias y las redundancias en las cadenas de frío en las ciudades donde se vayan a aplicar vacunas que requieren esa ultracongelación. Entonces, pero son muchos actores que están articulados, igual el municipio lo recibe, lo pasa a la clínica. Me parece que las 50.000 primeras vacunas es un buen piloto para ver cómo está un poco articulada la maquinaria, tener un centro de comando pues nacional, unificado, pero también un centro de comandos a nivel de municipios y a nivel de las mismas entidades prestadoras de salud. Por otro lado, los datos y la analítica de los mismos, digamos, hay muchos datos, o sea, datos relacionados con las vacunas, con los lotes, con los pacientes, con las entidades que están aplicando, con el personal médico que está aplicando las vacunas. Entonces, todos esos datos, finalmente hay que volverlos información. Hoy existen herramientas que permiten convertir esos datos en información y poder decir en poco tiempo qué porcentaje de inmunidad estamos alcanzando, qué municipio ya alcanzó el 70% de inmunidad de rebaño, cuántas personas se han vacunado, cuántas les faltan segundas dosis, etcétera, etcétera. Y también otro mecanismo, otro tema importante es cómo vamos a acreditar que estamos vacunados para ir volviendo a la normalidad, para ir recuperando sectores que han estado muy golpeados, como la hotelería, como los restaurantes. Entonces, tenemos que tener los mecanismos que aseguren que esto sea expedito y que esté muy coordinado. Entonces, digamos, esos son los principales retos, los principales focos de atención que sugerimos nosotros. Muchos retos y desafíos con este tema de la vacunación, pero usted ha dado en algo muy importante de entrada, que es el tema de la comunicación. La gente no puede caer en esas redes sociales que desinforman, que están especulando, que están hablando mal de las vacunas. Igual, eso es un proceso a nivel mundial. Ya hay países que nos llevan en este momento varios meses aplicando la vacunación y hasta el momento, Libardo, ¿cómo ha sido la respuesta y cuál ha sido la tendencia en todo este proceso a nivel mundial? Pues digamos, hay países que han tomado la delantera y digamos que cuentan con infraestructura mucho mejor que países de América Latina, pero claramente pues Estados Unidos, Israel lleva un buen porcentaje de su población vacunada. En Estados Unidos ha crecido muchísimo la población. Chile recientemente ha tenido un repunte. Y pues ya otros países como México, un poco más lento. En Europa, pues lo que es Reino Unido, España, van también cogiendo ritmo. Y hay elecciones aprendidas, digamos, en Israel, por ejemplo, se flexibilizaron un poco los esquemas de priorización, porque pues si las personas no asisten a la vacuna, pues es importante tener como grupos de contingencia para ir vacunando, para pues darle celeridad a la aplicación de las vacunas y especialmente para que no hayan pérdidas, para que no hayan desperdicios de vacunas. En algunas experiencias también han tenido que ver con la falta de redundancia de equipos de eléctricos y entonces se han generado daños en equipos de refrigeración que no han sido lo suficientemente atendidos, entonces se generan desperdicios. En general,
la aplicación de las segundas dosis pues pone más carga sobre el personal médico que está aplicando las vacunas, porque pues arrancamos con la primera dosis, pero en 20 días o 25 días vamos a tener los que ya tuvieron la primera dosis más los que estén asignados en ese momento. También alguna experiencia importante que vale la pena tener en cuenta es que en algunos países empezaron a aplicar todas las vacunas que llegaron y cuando llegó la hora de las segundas dosis, el proveedor incumplió con el suministro de vacuna. Entonces también es importante ir reservando las segundas dosis de las personas que ya han tenido la primera dosis. Esos son algunos ejemplos, Oscar, de las cosas que se han visto a nivel mundial. Señor, y realmente esa era una de las inquietudes que se compartía por parte, por ejemplo, del médico inmunólogo Sócrates Herrera, aquí en Cali, con el tema de la cantidad de vacunas, que no era a que llegaran la mayor cantidad posible, sino que realmente fueran llegando las dosis en la medida en que, primero que todo, haya todo un equipo de personas que van a vacunar. Y segundo, como usted dice, que se asegure la segunda dosis. Estas vacunas, Libardo, que están en primera instancia, primero llegó el lote de Pfizer, para que lo contemos a los televidentes. En este momento son las de Pfizer, Sí, las que están distribuyendo inicialmente en el país. así es, Oscar. Hemos oído al ministro y al presidente que ya se han asegurado también algunas compras de otros laboratorios como AstraZeneca, como también la de China, creo que se hizo un acuerdo y van a empezar a llegar este fin de semana o la semana entrante. Entonces vamos a tener diferentes clases de vacunas. Eso también es importante destacarlo porque probablemente las vacunas que son más exigentes en términos de refrigeración, de cuidado, como la de Pfizer, pues habrá que aplicarla a las poblaciones de capitales de departamentos donde hayan los cuartos fríos de ultracongelación o los mecanismos que permitan asegurar esa cadena de frío y que no se deterioren las vacunas. Y probablemente a la Colombia rural, que pues tiene otro reto logístico, pero que pues también el país, como le digo, ahora el reto es mayor en volumen, pero el país sabe ir a vacunar a la ruralidad. Y a la Colombia profunda es más retador todavía, pero probablemente las vacunas que no requieren tantas condiciones de almacenamiento, pues son las que se van a llevar a esa Colombia rural, esa Colombia profunda, ¿no? Entonces, pues por ahora las que van llegando de inundación son las ciudades capitales. Sí, señor. Ustedes también tienen en el estudio que han venido adelantando los promedios de vacunación diarias que debería tener Colombia para poder llegar a vacunar sus 35 millones de habitantes, que es la meta final que se estaría dando apenas hasta mediados tal vez del próximo año. ¿Cómo han visto eso y qué tiempos han analizado? Sí, Oscar, es una pregunta muy interesante. Digamos que si uno aspira a vacunar 35 millones de personas, más las que regularmente se vacunan por otras enfermedades y en algunos casos segundas dosis, pues está hablando de tener que colocar más o menos 50 o a 60 millones de vacunas, que si dijéramos que los vamos a aplicar en lo que queda del año, en los 240 días que le restan a partir de marzo al año, pues tendríamos que estar aplicando en un promedio de entre 200.000 y 300.000 vacunas diarias de lunes a domingo. Ese es justamente parte del reto importante que tenemos aquí. Si no somos capaces de aplicar ese número de vacunas, probablemente pues el tiempo se va a ir corriendo hacia mediados del próximo año, como usted bien lo anota. Eh, de todas maneras, pues digamos que lo importante es justamente que estemos muy coordinados, que entendamos que esto no es un tema solamente del gobierno central, que es un tema también de los departamentos, los municipios, que es también de las sedes y las IPS, pero también muy importante que es de los ciudadanos, que tenemos que ser ordenados, que tenemos que suministrar los datos, porque probablemente ya se saben las personas que tienen que vacunarse, pero si tú, Oscar, o yo no tenemos el teléfono actualizado, pues difícilmente nos van a localizar para avisarnos en dónde nos tenemos que vacunar. Entonces, digamos que hay un esfuerzo colectivo y lo que le digo, en comunicación muy importante para que no haya desinformación. Los medios de comunicación juegan un papel importante, además digamos, los canales formales que tiene el gobierno y los gobiernos, es muy importante tener también a los medios de comunicación informados y a través de los medios a la ciudadanía, pues para que no generen desinformación o contrarrestar la desinformación que se pueda generar. Si hay efectos adversos, que no empecemos a satanizar todo el programa, pues por unos efectos que presenten. Pero antes, y usted como comunicador lo sabe, una buena comunicación asertiva, clara, directa,
la ciudadanía entienda. También reconocer que hay diferentes canales, que no es lo mismo comunicarse con los adultos mayores de 80 años que con las personas más jóvenes. Entonces probablemente algunos usarán más las redes, los canales digitales, algunos otros serán por teléfono, por otros mecanismos. Entonces es importante tener toda esa coordinación, Oscar. Estamos en contacto directo con Libardo Bueno, socio líder de Gobierno e Infraestructura EI Latinoamérica Norte y socio líder de consultoría EI Colombia. El tema precisamente de cómo evitar, Libardo, en estos días la ansiedad de todas aquellas personas que no se van a vacunar, que tienen que esperar varios meses. Por fortuna los indicadores, los registros del Instituto Nacional de Salud han mostrado una baja en materia de un pico de pandemia que hubo en enero, producto del desorden de la ciudadanía en diciembre, especialmente en ciudades como Cali, donde celebraron los títulos de América como si no estuviera pasando nada, como si esto no hubiera una pandemia. Y ahí fueron las consecuencias. No había una UCI el 15 de enero en Cali. Ya han bajado estos registros, pero ¿qué le decimos a la gente con respecto a esa ansiedad? Y también sobre el tema de que es que la vacuna no la venden en los supermercados, la vacuna no la venden por internet, la vacuna no la van a vender puerta a puerta en las casas para que la gente no caiga en esos engaños. Es muy importante el tema que estás planteando, Oscar, es justamente reforzando el mensaje de la necesidad de una adecuada comunicación por parte del gobierno. Y una adecuada comunicación es que sepamos que sí, muy importante que llegaron 50.000 vacunas, muy importante que estemos vacunando a nuestros médicos, que han sido los héroes de la primera línea de defensa, pero también como que importante que sepamos de ese 1.000.000 de vacunas, más o menos cómo se van a distribuir, en qué departamentos, y que podamos, digamos, tener como fechas tangibles, que no obstante estemos avanzando, pues estemos informados de que si yo estoy en el primer grupo o en el segundo grupo, que al ritmo que llevemos, tanto porque los proveedores de farmacéuticas nos envíen suficientes vacunas, como por la capacidad que tengamos en el sistema de salud y en el sistema logístico de distribuirlas, pues que sepamos, ese segundo grupo va a empezar en agosto, pero sepamos desde ya, no generar una sensación de que entonces ya la otra semana o en 2 semanas me toca, sino ir como teniendo algunos hitos de decir, mire, con el primer 1.000.000 de vacunas vamos a terminar de tener a nuestros médicos de primera línea y vamos a tener a nuestros adultos mayores y más o menos esperamos que eso pase en mayo o en junio. Y el segundo grupo va a empezar en julio. Eso yo creo que baja un poquito la ansiedad. Como todos sabemos, la esperanza es innata a los seres humanos. Todos tenemos esperanza y fe. Y claramente, pues la vacuna entendemos que no es que acabe el virus, pero que va a generarnos una inmunidad colectiva muy importante y también muy importante que va a disminuir los efectos letales del virus. Entonces vamos a tener efectos mucho menos graves que los que tenemos hoy en día. Entonces, que es importante seguir avanzando en esa dirección y mantener la esperanza para caminar la incertidumbre. Digamos que la incertidumbre es no tener las respuestas precisas y acertadas en el camino. Entonces, todavía hay cosas de las vacunas que obviamente no sabemos, que las farmacéuticas están todavía tratando de probar. Entonces, pues, tengamos esperanza y con la comunicación manejemos el camino de la incertidumbre, pero apuntándole a tener un nuevo año probablemente mucho más en normalidad, sobre todo para sectores que han sido muy golpeados en la parte económica y social. Muy bien, Libardo, muchas gracias por su espacio, por su tiempo, por sus aportes aquí en el programa Al Oído Sebastián con Oscar López Noguera. Oscar, encantado, un saludo para ti y toda tu audiencia. Feliz tarde. Feliz tarde en Bogotá, a Libardo, a todo su equipo. Gracias por habernos acompañado. Este es Al Oído Sebastián. Hoy estuvimos hablando de 2 temas muy paralelos. El amor en los tiempos del COVID y qué ha pasado con tanta gente soltera y separada que ha dejado esta pandemia y están aquí. Prácticamente hoy festejando, entre comillas, que no tendrán pico y cédula y por lo menos podrán ir a hacer sus compras sin perder la ida. Y de otra manera, y de segundo tema, estábamos hablando ya ya de la vacunación contra el COVID-19, que hoy empezó a las 9 de la mañana en Sincelejo y le recalcamos la información. Mañana a las 9 de la mañana empieza la vacunación en Cali.
Habrá 5.184 dosis. Inicialmente solamente se van a aplicar en la capital del Valle del Cauca al personal médico. Personal médico que durante estos casi 12 meses largos de una pandemia han entregado su integridad física, todo su esfuerzo, han estado en la primera línea de batalla para que muchas personas se hayan recuperado en Cali, también para ver cómo han acompañado el dolor de familias que desafortunadamente tenemos más de 3.000 familias en Cali que han perdido personas, y eso es algo que nunca lo esperamos. Eso es algo que nos debe doler a toda la sociedad. No es un problema de una familia acá, otra familia allá. Este problema y esta pandemia debemos asumirla en la medida en que comience la cuenta regresiva con la vacunación, que ya empezó la vacunación, en la medida en que nos cuidemos más y en la medida en que tengamos sobre todo la solidaridad para salir adelante después de un año muy fuerte, muy duro, el 2020, comienzo el 2021 con pico de pandemia, y tendremos ojalá poco a poco disminución de casos, pero también tendremos que tener mayor cuidado, menos fiestas COVID, menos desórdenes, sobre todo menos desobediencia, que es lo que más hemos evidenciado buena parte de la sociedad hacia las normas, hacia la disciplina social, hacia el civismo que antes caracterizaba a esta capital. Soy Oscar López Noguera, nos vemos la próxima semana al oído de Sebastián. Buenas tardes y quédense con la programación del Canal 2. Al oído de Sebastián, con Oscar López Noguera.